tan bonito que iba a empezar ya mi castigación, no mentira. Listo, ya, empezamos entonces. Clase número 3 del curso de terapia del lenguaje. La clase de hoy está, voy a plantearla así como repaso, solo para tener en cuenta después de una clase que hablamos de puro neuro, vamos a descansar nuestro cerebro con esta clase. ¿Por qué? Licenciada, ¿cómo así? ¿Cómo habla? Ni que la clase estuviera tan fácil. Pues sí, la clase está súper sencilla porque se refiere a los órganos que involucra el trabajo de hablar, de fonoarticular una palabra, de que salga un sonido, del trabajo del aire involucrado en todo. A eso se refiere la clase de hoy. Romuchito, buenas noches, hija. Entonces, más rato háganme acordar para tomar asistencia, porfas, porfas, porfas. Por cierto, ¿alguien sabe cómo sigue Quiroga? Batallando, batallando. ¿Está con oxígeno ahorita? ¿Sabes? Él ya está un poco mejor, pero sus papás sí todavía. Ok, bien. Y con su internet también está súper crítico. Pues le había informado. Más que el internet hay que preocuparnos si está con oxígeno. Pues. Bueno, sí se está recuperando. Ya, bacán. Muy bien, entonces ya van siendo 28 alumnos que están entrando, ya podemos dar inicio. La parte de anatomía se va a basar simplemente a la función básica que vamos a encontrar dentro de este sistema, o sea, hablar dentro de cada órgano. ¿Por qué tenemos que hablar del flujo del aire? ¿Qué pasaría si yo estoy con flema en todos mis pulmones? ¿Voy a poder hablar bien? ¿Se va a escuchar bien lo que yo diga? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Funcionarán bien nuestras cuerdas vocales si yo tengo flema? ¿Mis pulmones tendrán el aire suficiente? No, licenciada. No, licenciada, se escucha. No, licenciada. Ok. Entonces, yo acá a un costado tengo, lo bueno de esto es que tengo los participantes acá y voy viendo quién va hablando. Entonces, el sistema fonoarticular, la capacidad del sistema fonoarticular va a ser la generación de sonidos. ¿Qué más? ¿El silbido entra dentro de este sistema fonoarticular? Sí. La capacidad de golpear la lengua dentro de la boca entra dentro de ese sistema fonoarticular, por supuesto. Hay que tener en cuenta tanto lo mencionado acá en esta imagen, desde cuerdas vocales, pulmones, tráquea, lengua, labios, dientes, los orificios por donde ingresa el aire para nuestra nariz, el tracto o el conducto nasal, el paladar, alvéolos, hasta un frenillo, el velo del paladar, o sea, la língula, la epiglotis, todo esto trabaja armónicamente para nosotros poder emitir una palabra, emitir un sonido, mandar un besito, para todo. ¿Por qué? Porque ustedes manden un besito sin tratar de no hacerlo sin aire. O sea, cuando mandan un besito, no, licenciada, no sale nada de aire. Sí sale aire. Cuando dicen una palabra, sí o sí sale aire. Entonces necesitamos aire. Por eso el término flujo de aire. Si un tubo lo taponeo a la mitad, ¿la cantidad de aire que va a pasar por ese flujo va a ser igual? No. Entonces, si yo, mi capacidad inspiratoria, o sea, la capacidad de aire que puedo retener, no completa, ¿qué va a pasar? Voy a generar una mala fonación. Y si esto sucede, pues nadie me va a entender. Si me faltan dientes, como un viejito que se le cae toda la casetera, ¿se le va a entender cuando va a fonar alguna palabra?
No, licenciada. ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo hablaría un viejito sin casetera? A ver, ¿quién se pone de ejemplo? Hijito, yo puedo hablar, pero se le escapa todo el aire. Entonces, los dientes trabajarán como un control de este aire. Sí. ¿Qué pasa si tengo frenillo? No voy a poder pronunciar las ciertas consonantes como la L, la R, la vibración que podemos tener en estas ondas. Entonces, hasta lo más mínimo influye. Si tengo las amígdalas inflamadas porque me voy a enfermar, a gripar, etc. Cuando pasa la saliva va a doler, entonces no voy a querer ni hablar. Entonces también influye, por supuesto. El sistema fonoarticulatorio va a encerrar de todo esto un poco. Y lo que vamos a buscar, sí o sí, es que estos órganos de este sistema trabajen armónicamente. A la hora que entra quinto. Muy bien. El término entonces fonoarticulador viene de fonar o hacer sonidos o voz. Y articulador va a ser la capacidad, articulación va a ser la capacidad de poder pronunciar ya una palabra. Hay personas que dicen, no, tú respiras por la boca cuando hablas, o sea, pero estoy respirando puramente por la boca cuando voy a mencionar ciertas palabras. En vez, cuando nosotros hablamos, estamos respirando por la nariz y estamos igual tomando la cantidad de aire suficiente para poder emitir cierta palabra. Y no se nota ningún tipo de disnea o agitación. Y la palabra es el conjunto, y la palabra sistema, o sea, el sistema que estamos hablando, es el conjunto de órganos o estructuras que va a ingresar a funcionar correctamente. Este sistema se divide en 4. Los que soplan, los que hablan, lo que resuena o estira la palabra y el vibrador. El soplador significa de donde vamos, la área que va a funcionar para tener aire. Músculo principal, diafragma. Ahí, discúlpenme, ahí es diafragma, ya saben, ¿no? Los pulmones, obviamente, donde se hace el intercambio gaseoso. Y la tráquea, los bronquios. Todo eso entra dentro del sistema soplador. Si yo pongo en su examen bronquios, ¿entrará o no entrará al sistema soplador? Bien. Sí, que no lo haya puesto no significa que no entre, ¿ok? Dentro del sistema de lenguaje fue la clase pasada que vimos. Normalmente a priori está trabajando el cerebro, ya sabemos, área de Wernicke, Broca, giro supratemporal, giro infraparietal y sobre todo el puente. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el puente entre el área de Broca y de Wernicke? Fascículo arqueado, muy bien. ¿Por qué contamos al cerebelo acá? ¿Alguien se acuerda de las funciones, 3 funciones principales que tiene el cerebelo? Y lo he dicho, ¿ah? Coordinación, tono muscular y equilibrio. Si mi boca para poder hablar tiene que tener coordinación, entonces ¿va a funcionar el cerebelo? Sí. ¿Qué tal si estoy, por ejemplo, encima del tagadá, donde no tengo un equilibrio correcto? ¿Voy a poder concentrarme en lo que voy a decir? No. ¿Y qué tal si mi tono muscular, o sea, estoy toda hipotónica a nivel de la boca, mi lengua no tiene la fuerza suficiente para poder ejecutar una palabra? Tampoco. Entonces también entra a trabajar el cerebelo. Y el tallo cerebral, en donde encontramos como función principal la respiración. Si nosotros caemos sobre el tallo cerebral, ahí quedamos. Un paro respiratorio en Guam. Quedamos ahí. Entonces el tallo cerebral se encarga de la respiración como función.
mientras que los órganos a trabajar, sistema soplador, por si acaso, no se confundan. Lo que resuena, o sea, la bóveda donde se va a trabajar. ¿Cuál es? La boca. El tubito por donde sale el aire para que también la boca pase para las comidas, la faringe. Las fosas nasales que van trabajando mientras nosotros vamos hablando y ni siquiera nos damos cuenta de que seguimos tomando aire y usamos todo el aire que tenemos. Y los senos craneales, o sea, los pares craneales. En este caso podemos encontrar cuáles. El quinto, el respiratorio, el vago, que ve el tono muscular de paso, y así. Y el sistema vibrador, en donde nosotros vamos a ver que son los que trabajan para poder sentir esa articulación. A ver, todos pongan su manito a la altura de su pecho primero, para que vean. Y digan ferrocarril, la y vibra. Van subiendo. Quiero que pongan su mano que habían agarrado su cuerpo a la altura de la garganta y díganme, ¿vibra o no vibra? Sí, licenciada. Licenciada. Sí, licenciada. Entonces, esa vibración es lo que vamos a buscar que trabaje bien. Personas que tienen, por ejemplo, una hemiplegia, una parálisis facial, esta vibración está mal, está alterada. Y por eso es que se trabaja ciertamente. Mientras voy trabajando una parálisis facial, por ejemplo, voy trabajando que el sistema vibrador de esté funcionando bien. El encéfalo cubre todas estas áreas, cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Dentro del cerebro ya vimos movimientos, sensaciones, las áreas. Dentro del cerebelo, la capacidad fonoarticulatoria, el movimiento y el equilibrio. Y uno más, ¿cuál fue el otro más que les dije? El tono Muscular. Muy bien. Y el tallo cerebral como función principal tenía la... Respiración. Perfecto, hijo. Muy bien, entonces, muy aparte de la respiración, dice que controla la epiglotis. La epiglotis es una válvula de abre y cierra en donde evita de que lo que comamos se vaya hacia la tráquea, sino que vaya correctamente hacia la faringe. Dentro de la parte fonoarticuladora, la lengua está compuesta por 17 músculos, en donde todos se insertan en la lengua, pero se originan en distintas áreas. Son los únicos músculos que no tienen origen e inserción en otro hueso, o sea, se originan en cierta zona, pero se insertan en la lengua, y la lengua no es un hueso, es un compuesto de todos estos músculos mencionados. Entonces la lengua va a ser la principal golpeadora, por así decirlo. ¿Y por qué lo digo así? Ahí van a ver. En donde si yo saco una L, o sea, la, igual, hago el mismo golpe. Si saco una R, entonces la hago vibrar. Y si saco una doble R, R, entonces abro y cierro. Los labios, en cambio, tienen la función fonoarticuladora desde el punto de vista de articular más de una palabra, por ejemplo, que acaben en ar, ir, cantar, comer, reír. ¿Quién necesita concentrar y medir la cantidad de aire que pueda entrar y salir de la boca? Los labios. Los dientes dan el timbre. A un viejito sin casetera no le voy a pedir, oye, un favor, cántame una canción, no sé, a ver, de Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque no va a poder intentar imitar el agudo que tiene Juan Gabriel. O no sé, algo más. Grupo 5, el cantante de Grupo 5 tampoco no va a poder llegar porque no tiene los dientes. Los dientes son un freno del aire. Por eso que cuando nosotros hablamos entre dientes es como que función fonoarticuladora, importante es la circulación del lenguaje y timbre vocal. Casi no emito aire, pero no se me entiende. La boca en sí viene a ser la cavidad, en donde mientras más abramos la boca, más amplificamos la palabra y por lo tanto se escapa más aire. Puede ser para cantar, para decir ciertas palabras, y conduce el aire en ambos sentidos, o sea, tanto el ingreso como la salida de aire.
el órgano del sistema fonoarticulador, hablando de manera descriptiva, vamos a continuar. A nivel del paladar, tenemos un paladar duro y un paladar blando, en donde este paladar, depende qué tan elevado se encuentre, permite la voz. Y este es el encargado de mencionar las M, N, ñ, de esas consonantes, ¿ya? Las fosas nasales cumplen la capacidad de articulación. ¿Por qué? Porque sin estas, que no ingrese el aire por acá, nos quedamos sin aire, entonces no hay palabra a emitir. Así es sencillo. La trompa de Eustaquio permite que el aire del exterior entre al oído medio. Entonces equilibra la presión de aire, tanto del ingreso por la nariz como la que se puede ingresar por el oído. Nosotros tenemos un conducto a esa altura. No sé si en algún momento les ha pasado que sin querer están todos su nariz cerrada, su boca cerrada, pero se meten al agua, a una piscina, y le entró agua por la oreja. Ahí pasa un conductito. Y los adenoides, también llamadas las amígdalas, provoca cuando se inflaman otitis. Entonces, regularizan quizás nuestra capacidad y por lo tanto evitan la ruptura del tímpano, si es muy agudo o algo. Licenciada, ¿alguna vez a alguien se le haya tocado romper el tímpano? Claro, porque crees que existe esto. Muy bien, la voz en cambio es necesaria dentro de esta anatomía y su funcionalidad sumado tanto a nivel muscular, nervioso y dentro del nervioso del central y del periférico, para nosotros poder trabajar a nivel de la laringe. Busquen un minuto y díganme en dónde se encuentran las cuerdas vocales. A ver, les doy 2 minutos. A ver, ¿quién me dice? En la entrada Entrada de la tráquea. tráquea. Muy bien, ¿y esa entrada de la tráquea qué parte, qué organito es? ¿Está en la tráquea o está en la laringe? Entonces, a ver, busquen. En la laringe. Muy bien. Entonces, si en algún momento se les pregunta, está entre la laringe y la tráquea las cuerdas vocales. La voz resuena, o sea, podemos ampliarla y, por ejemplo, de ahí un momento gritar y alzar la voz, así como también podemos agudizarla y leerla con más entonación. La resonancia es un fenómeno acústico de armónicos donde son audibles las vibraciones. Entonces, esta voz que estamos mencionando puede tener distintos tipos de uso o finalidad. Entonces, la articulación viene a ser el movimiento de la lengua según la dicción. ¿La dicción de qué? De las palabras. ¿De qué más? De la diferencia entre vocales A, I, O, U. De las consonantes B, C, D, F, G, H, J y así. El tono es otra manera de poder medir la altura vocal. Los que son barítonos, los que son tenores, las que son sopranos, mezzosopranos, etc. Estos músculos vocales se contraen para poder, con el aire que sale de nosotros, de nuestros pulmoncitos hacia arriba, vibrar. Y si vibra, hay palabra. Y si vibra más alto, se vuelve más aguda esta palabra. Fácil, lo que les decía. Voces femeninas, soprano y mezzosoprano. La soprano es más lírica, más aguda, mientras que la más rara es el contralto. Si es que no me equivoco, busquen un ratito qué tipo de voz es Shakira. A ver, un segundo, busquen y me dicen. A ver, Tiene voz de contralto. muy bien, es la más rara.
La voz de Shakira es natural, su grueso que mantiene, pero llega a un tono agudo entre alto. La contralto es la más rara. La voz aguda o la voz soprano, las que pueden agudizarla, manejan otro tipo de músculos para poder acceder a pronunciar esto, así como las voces. La voz más común es el barítono, por ejemplo, si es que no me equivoco, Juan, tú hablaste, ¿no? Creo que sí. No, ¿quién fue? No, Por ejemplo, la voz de Juan es una voz yo, media. yo le licenciada. Lenin, tu voz también es media. ¿Quién más es? A ver, en varón, a ver, aquí los que están, a ver. Max, tu voz más bien es todo lo contrario, es más gruesa, más tosca, eres un tipo barítono. A ver, no sé, saluda, dinos algo, Max. Quiero escucharte. Max, Sí, Miss, acá estoy, sino que estoy un poquito ronco también. ya, eso te ayuda, menos mal. Ven. Entonces, la voz de Max, como ustedes la ven, es como una voz más seca. A eso se refiere. La voz rara es la de bajo profundo. Es una voz imponente, solemne. Es una voz que cuando discúlpenme varones, pero cuando uno escucha, uno se queda, "Ay, qué lindo, oh, qué lindo chico". Es la voz que enamora, por así decirlo. ¿Ya? En esa voz es, eh, ¿cómo les puedo decir? Al oído de una mujer, una voz bajo profundo, una mujer se deja llevar por esa voz. Chicas, me van a negar que en algún momento han escuchado una voz que no importa la cara, por la voz, el chico les pareció lindo. A nadie le ha pasado, vamos, a alguien le debe haber pasado. Sí, Miss, es cierto. Es Sí, cierto. Miss, es cierto. Pero cuando lo ves, Miss, Cuando yo trabajaba en Sodimac, yo tenía que llamar a las otras tiendas y nunca me voy a olvidar. Nunca, nunca, nunca. Yo me enamoré de la voz de un chico que se llama Jesús que trabajaba en la tienda de Javier Prado de Sodimac Javier Prado. Y también trabajaba en asistencia al cliente igual que yo. Yo vivía enamorada de su voz. Yo cada vez que había transferencias de allá de su tienda para acá, yo quería ser la única encargada, pero nunca lo conocí. Pero bueno, valió la pena al menos. Pero por ejemplo, esa voz profunda que tú sientes que te llena cuando te hablan, ese es un bajo profundo. Muy bien, ¿qué vemos en imagen? Pulmones o plumones. Como que Sat, por favor. En algún momento iré a esa tienda, Jiménez, no seas mala. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? ¿Quién me dice? Rápido. 3, licenciada. Muy. 3. ¿Y el pulmón derecho? 2. 2. ¿Y por qué? ¿No es al revés? Al revés, licenciada, mira. No, mira al revés en la imagen. Ay, Dios santo. Ay. No, un leñador es ronca. Nah, manco, no. Ya. El pulmón Y la de izquierdo. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos porque el espacio también es ocupado por el corazoncito. Mientras que el derecho presenta 3 lóbulos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quién es más grande? Hecho. Muy bien. El derecho. El De derecho. derecha, Miss. Ok, más les vale. Pobre que contesten el examen el izquierdo los chancos. Seguimos hacia arriba. 2 bronquios, de que se subdividen en bronquiolos. Para arriba la tráquea, la laringe, se conecta a la faringe y esta a las fosas nasales y a la boca. Ahora, algo simple. Uy, la clase ya va a acabar. Ya, vamos a avanzar. El aire, cuando llega a nuestros pulmones, pasa por todos los conductos que estamos viendo, que son las vías aéreas, y se distinguen tanto en las superiores como las inferiores. Solo la dividimos. Nada del otro mundo. Muy bien, entonces tenemos la cavidad nasal como primer punto. Miren, fosas nasales son 2, tenemos 2 narinas. Narinas.
Ahora no me digan harinas porque son capaces ustedes. Los huequitos se conocen como narinas 2. ¿Ya? Las fosas nasales entonces son dos de estas cavidades separadas por un tabique y esto forman estas fosas nasales, orificios nasales o narinas, situadas en la cabeza, en la parte del cráneo. Espérate. A lo que se refiere su compañero Ramírez, tenemos dos pituitarias. ¿Pituitaria? No, no es pituitaria. Ay, una roja y una amarilla. Espérense que ahorita me acuerdo. ¿Cómo se llama eso? La roja calienta el aire y la amarilla. ¿Quién me dice? ¿Por qué ando pensando en mayonesa? No. A ver. Claro, pituitaria. No, no es pituitaria. Ubicado, licenciada, en la parte superior de las fosas nasales. Sí, ¿cómo se llama eso? Es la pituitaria amarilla. Ah, está bien, entonces, ¿por qué no me dicen? Estoy preguntando. Recién me doy cuenta. Ay. Entonces, lo que justamente sí está, ya ven, sí estaban bien. La pituitaria roja se encuentra para calentar el aire que nosotros tomamos. En vez, no sé si han visto, tomamos aire en invierno, por más frío que se sienta, a nuestros pulmones no llega igual de frío, lo calienta la pituitaria roja. Mientras que la amarilla es la que siente si huele rico, huele feo, si se ha bañado, si no se ha bañado, todo. Seguimos hacia abajo, tenemos la faringe dividida en 3. Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. La faringe es una forma de tubo que divide o está situada a la altura del cuello, también se reviste por una mucosa y esta se une al esófago, por esta pasa el aire como alimento, también, o sea, ambos, pasa el aire y también pasan los alimentos. Vamos más abajo hacia la laringe y estamos viendo esto, que son las cuerdas vocales. La vibración de esas a causa del aire son las que nos emiten el sonido. Entonces, estructura móvil, porque ustedes pueden agarrar su laringe que está ahí y la mueven hacia la derecha, izquierda, la meten hacia el fondo, etc. Esta es una estructura móvil que actúa con una válvula para impedir que los alimentos pasen. No sé si en algún momento alguien ha comido un arroz y ha sentido que se le ha ido hacia la laringe y lo ha tosido como sea para evitar pasar que llegue por ahí. ¿Cierto o falso? Sí, licenciada. Cierto. Sí, Y licenciada. Es huele. feo. Y se siente feíto. Feíto. Raspa, licenciada. Entonces, esta de acá es la que nos permite la fonación. Es el lugar en donde se encuentra la paz. Tenemos 4 músculos que ayudan al movimiento de esta. Por ejemplo, los primeros 2 o externos son los que movilizan la laringe, mientras que los internos, o sea, los músculos, las cuerdas vocales, producen la voz. Ahora vamos más abajo. Este guapo de anillos se llama... ¿Cómo se llama? Broca, ahora me dicen. Bronquios. Son de carácter cartilaginoso. Dime. Muy bien, Jacobo. Dime, Soto. Ya no me dijo nada. Entonces, son de carácter cartilaginoso, son membranosos, van de la laringe hasta los bronquios y se sitúan por delante del esófago. Los bronquios son tubulares, llegan y se llegan a subdividir en bronquio, bronquiolos, bronquiolitos, más hacia adentro todo. Normalmente se considera que son 25 divisiones en el hombre, o sea, de una rama nacen 2, de esa rama 2 más y así, 25. 25, de ahí no me digan no. En el hombre, todavía no hemos hablado de la mujer. Y diámetro decreciente cuya pared está formada por cartílagos y capas musculares elásticos y mucosos. Y ahí vamos más hacia adentro, ya vemos las ramificaciones, hemos dicho 25, imagínense. Seguimos con los famosos plumones, no mentira, con los pulmones. Estas son estructuras anatómicas
parte endodérmico respiratorio, se ubican en la caja torácica. Las dimensiones ya le hemos visto, o el pulmón derecho es más grande que el izquierdo por el tamaño del corazón que está ahí de metiche. Tenemos el pulmón derecho con 3 lóbulos, el izquierdo con 2 y así. Lo irrigan las arterias pulmonares y la función principal es la oxigenación y la capacidad inspiratoria y expiratoria. Muy bien, hasta ahí la clase. ¿Preguntas? ¿Alguna? 3, 2, 1. Licenciada, Dime. para tener una bonita voz, ¿de dónde sale esa voz? La voz la podemos trabajar en base a no solo las cuerdas vocales, sino al trabajo de la capacidad de aire que tú debas tener. ¿Cómo? Busca el tipo de respiración diafragmática y practícalo. Mientras más capacidad de aire puedas tener, mejor la entonación, el tono, la vibración de tu voz pueda mejorar. Nada más. Y después, todos tenemos un tono diferente, todos. Nadie es igual a otro. Pueden ser similares. Licenciada, ¿y los locutores también trabajan su voz de esa manera? Por supuesto, obviamente. Los locutores, como vimos, ¿cómo se llamaba el locutor que falleció? Siempre se me olvida. ¿Martínez? No. Daniel Peredo. Ese mismo. Muy bien, Lolita. Pero él era narrador, claro. Los locutores es lo mismo, hija, porque el trabajar con la voz desgasta las cuerdas vocales. Entonces, si entrenas sus cuerdas vocales, que es un músculo, empiezan con, no sé si han visto High School Musical cuando están y no sé qué más hacen, están trabajando su capacidad de aire y control de este. Mientras más abras la boca para hablar, más aire escapa, entonces tienes que trabajar y tomar más aire. En vez, personas tampoco, no por eso significa de que no articule bien la palabra. Son varios puntos, varios temas para quizás modificar tu voz, entonar mejor, cantar, etcétera. Otra pregunta. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás? Licenciada, entonces es falso, bueno, lo escuché una vez que hay unos que toman la clara del huevo para fortalecer, ¿no?, las cuerdas vocales, pero entonces es falso, solamente creo yo que la única manera es ejercitando las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son músculos. El músculo no solo se compone de los nutrientes que nosotros tenemos, se debe nutrir, muy aparte de ejercitar. Si tú quieres sacar fuerza y sacar punche, por ejemplo, poner como Max, que Max tiene tremenda caja torácica, él tiene que comer bien, sus proteínas, sus nutrientes, no solo el huevo. Si no fuera, mira, que algunos cantantes corrían cantando para ejercitar las cuerdas vocales. Claro, es que la respiración va de la mano. Si yo me pongo a correr mientras voy cantando, ¿qué va a pasar? Voy entrenando eso. Sí, o sea, varía. Lo más básico es aprender a tener una respiración diafragmática, que considero que de los presentes, 1 o 2 me lo podrá hacer. No todos. Pero eso de que el huevo nutre para específicamente cuerdas vocales, no. Puede nutrirme para eso, pero me está malogrando el hígado si me como un huevo todos los días así crudo. Licenciada, una preguntita. Tienes 10 segundos, vamos. ¿Por qué los cantantes sufren a veces de cáncer a la garganta o ya es como que les afecta más su garganta? ¿Porque las fuerzan mucho? Porque al estar muy expuesto a abrir la boca y para tomar más aire, poder cantar y sostener esto, entonces es su zona débil, la vuelve en su zona trabajable y por lo tanto se debilita. Muy bien, buenas noches con todos. Pórtense bonito. Creo que ya se va a colgar o ya se colgó. Ya no los escucho. Licenciada, ¿ya se va? Licenciada, ¿ya se va? Sí, bye bye. ¿Por qué? No, licenciada, ¿por qué? Bonito su Semana Santa.